Hoy vamos a hablar de Puerto Rico, pero no solamente como una nación beisbolera con historia y orgullo, sino como un equipo con valor económico real en contratos y salarios de la temporada 2025. ¿Por qué se va a ser uno de los ejes de nuestro próximo gran video comparativo entre las 5 selecciones más fuertes del torneo? Al frente del proyecto están Carlos Beltrán como gerente general, una figura que conoce la historia del béisbol boricua como pocos, y Yadier Molina como manager, cuyo liderazgo ha sido clave en torneos internacionales. El nombramiento de capitán originalmente iba a ser Francisco Lindor, pero por razones de seguro y disponibilidad, no jugará la competencia. Por eso, la capitanía en el terreno se reparte entre líderes con experiencia, como Martín Maldonado, y otros veteranos del grupo. Ahora sí, vamos jugador por jugador, con sus contratos y salarios 2025, desde los nombres más costosos hasta las piezas de apoyo esenciales. Pero antes no olvides suscribirte y regalarme un me gusta, gracias. Los contratos y salarios más altos del equipo. Nolan Arenado, infielder, lidera por jerarquía económica, firmó 8 años por $260 millones, y en 2025, cobró unos 32 millones aproximadamente, uno de los salarios más altos de este roster. Seth Lugo, lanzador abridor con experiencia en grandes ligas, tiene un contrato de 3 años por 45 millones y en 2025 cobró alrededor de 15 millones, reflejo de su rol titular. José Berríos, otro brazo sólido y veterano, tuvo un salario 2025 estimado en el rango de 13 a 15 millones, producto de su contrato vigente con su franquicia en MLB. Cristian Vázquez, receptor veterano, con contrato de varios años, cobró en 2025 aproximadamente 10 millones, reflejando su experiencia y liderazgo detrás del plato. Willy Castro, utility versátil con experiencia en grandes ligas, tuvo un salario en 2025 cercano a $6.4 millones, consolidándose como uno de los mediocampistas de mayor ingreso en el roster. El resto del roster con contratos o estimaciones, 2025. Lanzadores. Fernando Cruz, relevista, contrato de 1 año por aproximadamente $1.450.000. En 2025 cobró cerca de ese mismo monto. Raymond Burgos, lanzador zurdo, salario estimado mínimo, de MLB, por estatus de pre-arbitraje. José Espada, también relevista, contratos cortos, salario 2025, estimado cercano al mínimo. Rico García y José de León, similar perfil de salario bajo o mínimo. Luis Quiñones, estatus de control, salario estimado bajo. Giovanni Morán y Jaxel Ríos, salarios mínimos de MLB, por estatus de pre-arbitraje. Ángel Reyes, salario estimado mínimo o arbitraje bajo. Gabriel Rodríguez, similar perfil salarial. Ricardo Vélez, perfil salarial cercano al mínimo. Martín Maldonado, contrato de ligas menores, 1 año por $1 millón, salario 2025, estimado cercano a ese valor. Edwin Arroyo, perfil joven bajo control, salario de unos $780.000. Luis Vázquez, bajo control de ligas menores, salario estimado mínimo, de unos $780.000. Emanuel Rivera, contrato de 1 año por $1 millón, salario 2025 similar. Darrell Hernáiz, perfil de organización, salario mínimo. Heliot Ramos, estatus prearbitraje, en 2025, con salario de unos $780.000. Típico de jóvenes, MLB, controlados. Eddie Rosario, contrato de ligas menores o salario mínimo 2025, de unos $760.000. MJ Meléndez, en arbitraje, salario 2025 de unos $2.65 millones. Matthew Lugo, salario mínimo de unos $780.000. Brian Torres, salario mínimo de unos $780.000. Carlos Cortés, salario mínimo estimado de unos $780.000. Reuniendo los salarios cobrados en 2025 y los valores visibles de contratos plurianuales. Arenado con unos 32 millones, Lugo con 15 millones, Berríos con 14 millones, Vázquez con 10 millones y Castro con 6.4 millones. Esto suma unos 77 millones en salarios directos por esos 5 pilares. Meléndez con 2.65 millones, Cruz con 1.45 millones, Maldonado con 1 millón y Rivera con 1 millón.
suman unos 6.1 millones adicionales. El resto del roster, con salarios mínimos o bajo control, suma aproximadamente de 10 a 13 millones combinados. Eso coloca el total aproximado de salarios 2025 del roster de Puerto Rico en torno a 95 a 100 millones de dólares acumulados, expresados en cifras verificables o estimadas. Si además consideramos los valores contractuales plurianuales, como Arenado 260 millones, Lugo 45 millones, Vázquez 30 millones y otros pactos conocidos, un valor de mercado total del equipo estaría en el rango estimado de entre 416 y 417 millones de dólares. Estas cifras son aproximadas, pero representan un cálculo sólido, con base en datos salariales 2025 verificados y proyecciones razonables. Puerto Rico no llega al Clásico Mundial con la cartera más grande del torneo, pero sí con una mezcla de contratos significativos y profundidad funcional. Mientras algunos equipos apuestan por 100 más millones en 5 o 6 supercontratos, Puerto Rico tiene un pilar económico importante con Arenado, Lugo y Berríos, complementado por veteranos y brazos jóvenes con hambre. Y eso es lo que vamos a poner bajo la lupa en el video final de comparativa. Dominicana versus Estados Unidos versus México versus Venezuela versus Puerto Rico, dólar por dólar y contrato por contrato, para ver cuál selección realmente vale más en dinero real. Porque aquí no solo se juega por orgullo, se juega con talento y números que duelen en la billetera. Nos vemos en el próximo video, con la tabla comparativa de estos 5 países, y no olvides suscribirte y regalarme un me gusta. Gracias por ver.